Hola, soy el chico de la historia, tengo un título en historia y amo la historia. Y si tú también amas la historia, este es el canal para ti. Puede que no pienses en el 9 de noviembre de 1979 como una de las fechas más importantes de la historia, y sin embargo, honestamente podría haber sido. Pudo ser una de las fechas más trascendentales en la historia global. Incluso podrías haber sido el fin de la historia. Lo que sucedió y no sucedió, y por qué probablemente nunca lo escuchaste, nos revelan algo sobre la era. Es una historia que merece ser recordada. El concepto de que un país puede acumular tal poderío militar que hace inconcebible la guerra, conocido hoy como destrucción mutua asegurada, es más antiguo de lo que se cree. Tanto Richard Gatling, quien inventó la ametralladora Gatling en 1862, como Alfred Nobel, quien inventó la dinamita en 1867, sugirieron que sus armas eran tan destructivas que podrían hacer inútil la guerra. El concepto de usar una bomba nuclear para disuadir el uso de otra por parte de alguien más se remonta al desarrollo inicial de estas armas. En marzo de 1940, Otto Frisch y Rudolf Pilz, dos científicos residentes en Inglaterra, publicaron un extraordinario memorándum que fue la primera exposición técnica de un arma nuclear práctica. En resumen, su análisis reveló que la masa crítica para una reacción en cadena nuclear era mucho menor de lo teorizado, permitiendo incorporarla en una bomba práctica. Además de los cálculos científicos, Frisch y Pilz hablaron sobre el potencial estratégico de tal bomba, argumentando que si Alemania desarrollara tal arma, la respuesta más efectiva sería una contraamenaza con una bomba similar. El memorándum Frisch-Pilz fue una motivación clave detrás del proyecto Manhattan. Frisch y Pilz luego formarían parte del equipo que produjo las primeras bombas atómicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, inició una nueva competencia entre Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus satélites. La fecha del inicio oficial de lo que se conoció como la Guerra Fría a menudo se ve como el 12 de marzo de 1947, el día en que el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, pronunció un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, enunciando la doctrina Truman, una política exterior para contrarrestar la expansión geopolítica soviética que consideraba una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. No hay una fecha específica que represente el inicio de la carrera de armas nucleares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, el 29 de agosto de 1949, cuando la Unión Soviética probó por primera vez una bomba nuclear, podría ser una fecha apropiada. El RDS, uno también conocido como primer relámpago, tenía un rendimiento de 22 kilotones de trinitrotolueno y sorprendió al oeste, llegando casi 4 años antes de lo que Estados Unidos esperaba que los soviéticos desarrollaran una bomba nuclear. Para mediados de los 50, ambos países habían desarrollado armas termonucleares mucho más grandes. Bombas, así como bombarderos pesados, como el Convair B-36 y el Tupolev Tu-95, que eran capaces de entregar estas bombas bien dentro del territorio del otro. Durante los años 60, no solo la estrategia, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron misiles balísticos lanzados desde submarinos y misiles balísticos intercontinentales para entregar sus armas nucleares cada vez más potentes, además de mejorar los bombarderos. Estos sistemas de entrega, que incluían bombarderos estratégicos, misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos, formaron la tríada nuclear y fueron parte de la filosofía de destrucción asegurada, descrita por Robert McNamara, secretario de Defensa de los Estados Unidos en 1967. McNamara sostuvo que para disuadir la guerra nuclear era necesaria una amenaza de destrucción asegurada. Esto requería no solo una capacidad nuclear, sino tanta capacidad nuclear que incluso si un enemigo usara sus armas nucleares en un hipotético primer ataque, la capacidad de respuesta seguiría siendo, de modo que la destrucción de ese enemigo aún estaría asegurada. El objetivo de una tríada nuclear es minimizar la posibilidad de que un enemigo destruya todas las fuerzas nucleares de la nación en un primer ataque. Esto, a su vez, asegura una amenaza creíble de un segundo golpe. La incertidumbre sobre las capacidades del adversario y las nuevas tecnologías impulsaron aún más la carrera armamentista, con los líderes preocupados por posibles brechas de misiles o bombarderos. Las demandas financieras de la carrera armamentista y los conceptos de represalia masiva y destrucción asegurada llevaron al presidente Dwight Eisenhower, en 1955, a cambiar la estrategia militar de los Estados Unidos, conocida como el New Look, que enfatizaba la dependencia de las armas nucleares estratégicas para disuadir amenazas, permitiendo reducir el tamaño del ejército y la marina convencionales. Como parte del New Look,
se modificó el rol del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos, Strategic Air Command, responsable de la defensa aérea del territorio continental estadounidense. Con el New Look, la defensa aérea no buscaba derribar bombarderos enemigos, sino permitir que los del Strategic Air Command despegaran sin ser destruidos en tierra, posibilitando una represalia masiva. Pero la supervivencia requería más que aviones y misiles. Para permitir realmente la supervivencia, debes tener suficiente advertencia de que se acerca un ataque. En 1957, Estados Unidos y Canadá formaron un grupo militar conjunto llamado Comando de Defensa Aérea de América del Norte, Comando de Defensa Aérea de América del Norte, cuyo objetivo principal era proporcionar una alerta temprana y defensa para las fuerzas de represalia del Strategic Air Command. Comando de Defensa Aérea de América del Norte requería una instalación fortificada para proteger sus operaciones de un ataque soviético. En mayo de 1961, Estados Unidos comenzó a excavar bajo una montaña de 973.7 metros, en Colorado, para crear la instalación conocida como el Complejo de la Montaña Cheyenne. El complejo inició sus operaciones en 1967 con un costo de $142.4 millones, monitoreando el espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos, mediante un sistema mundial de alerta temprana para misiles, sistemas espaciales y aeronaves extranjeras. La instalación de 5 acres, construida bajo 2.000 pies de granito, alberga 15 edificios de 3 pisos protegidos por puertas, a prueba de explosiones de 25 toneladas, montados sobre resortes gigantes para evitar desplazamientos en caso de una explosión nuclear. El búnker puede resistir una explosión nuclear de 30 megatones a tan solo 2 kilómetros de distancia. En su apogeo, los túneles del complejo de la montaña Cheyenne albergaron a casi 2.000 personas. En los años 70, los sistemas de alerta temprana de Comando de Defensa Aérea de América del Norte en el complejo de la montaña Cheyenne no eran totalmente automáticos. En 1972, la montaña Cheyenne inició la integración de esos sistemas con el programa de 1000 ejoras del complejo de la montaña Cheyenne, 427.000, que se puso en funcionamiento en 1982. Un programa consolidado para funciones de centro de comando, misiles balísticos y espacio, desarrollado con nueva tecnología de software para computadoras de alto rendimiento. Se buscaba mejorar la fiabilidad y la velocidad de alerta temprana. Y fue allí, en la madrugada del 9 de noviembre de 1979, en el búnker más avanzado del mundo, utilizando el nuevo y robusto sistema de alerta temprana, que ocurrió lo impensable. Décadas de estrategia en torno a la represalia masiva y la destrucción mutua asegurada se derrumbaron cuando las pantallas del Centro de Comando de Noruega mostraron indiscutiblemente que la peor pesadilla de América había ocurrido. La Unión Soviética había lanzado un ataque nuclear total contra los Estados Unidos, diseñado para destruir nuestras funciones de comando y nuestras armas nucleares. El Centro de Comando Militar Nacional del Pentágono y el Centro de Comando Militar Nacional Alternativo en Fort Ritchie, Maryland, confirmaron que esto no era un simulacro. Los soviéticos lanzaron más de 200 misiles balísticos desde submarinos. Los centros de control de lanzamiento de los 550 misiles, Minuteman III y 450 misiles Minuteman II de América, con ojivas que representaban unas 55.000 veces el poder de la bomba de Hiroshima, recibieron una advertencia preliminar para prepararse para un contraataque, siguiendo los procedimientos estándar. Las tripulaciones de los bombarderos y tanques de alerta listos del Strategic Air Command fueron trasladadas a sus aviones, saliendo de los edificios de la tripulación de preparación, comúnmente llamados agujeros de topo, para tripular sus bombarderos B-52, cada uno armado con hasta 20 misiles de ataque de corto alcance Air-to-Ground Missile, 69 con punta nuclear, y arrancar sus motores. La Fuerza de Intercepción de Defensa Aérea Continental, aviones de combate para defender los Estados Unidos, fue puesta en alerta. Al menos 10 interceptores F-206 Delta Dart despegaron para proteger el espacio aéreo estadounidense. Finalmente, se lanzó el puesto de Comando Aéreo de Emergencia Nacional, el avión del día del juicio final del presidente, aunque sin el presidente o el secretario de Defensa a bordo. Los asesores de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, recordaron después el suceso. El mayor general William Odom lo despertó a las 3 de la mañana con una llamada, informándole que 250 misiles balísticos soviéticos se dirigían a los Estados Unidos. Brzezinski sabía que el presidente tenía de 3 a 7 minutos para ordenar la represalia. Todavía estaban esperando la confirmación del lanzamiento por satélite, y Brzezinski no quería llamar al presidente hasta esa confirmación, pero pidió confirmar que Strategic Air Command estaba lanzando sus aviones. Un momento después, Odom llamó de nuevo para informarle que el centro de comando estaba informando que los soviéticos ahora habían lanzado más de 2.200 misiles, un ataque nuclear total.
Mientras Brzezinski se preparaba para llamar al presidente, tomó una decisión por su cuenta. Eligió no despertar a su esposa. Si el mundo acabara en media hora, la dejaría ir en paz mientras duerme. Antes de llamar al presidente Carter para recomendar una represalia masiva, Oldham llamó por tercera vez. Los datos brutos de los satélites de alerta temprana y su radar terrestre no veían nada. Aparentemente era una falsa alarma. Se descubrió que el software que simulaba un ataque nuclear soviético para probar el nuevo sistema 427.000 había sido transferido por error a la pantalla de advertencia regular. Todos los centros de comando mostraban lo mismo, ya que estaban vinculados. La Fuerza Aérea afirmó que no hubo riesgo real y que las acciones tomadas fueron solo precautorias. El secretario de Defensa, Harold Brown, mencionó que el factor humano previene el riesgo de acciones irrecuperables. Brown advirtió que debemos estar listos para la posibilidad de que otra falla no relacionada pueda generar una falsa alarma en el futuro. La nota resultó ser cierta, ya que hubo 3 alertas falsas, más en 1980, todas atribuidas a un defecto en un chip de computadora de 46 centavos. Un alto funcionario del Departamento de Estado advirtió al secretario de Estado Cyrus Vance que los informes falsos de este tipo no son raros. En 1979, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran relativamente tranquilas, con la firma del Segundo Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, lo que cuestionaba la validez de la alerta, pero se deterioraron rápidamente, en parte por un intercambio diplomático basado en los informes de la alerta de 1979, y más aún cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1980. Mientras las relaciones empeoraban, el peligro de errores por falsas alarmas se hacía más real. Aunque se reconocieron defectos en el sistema 427.000 desde el principio, tomó casi una década reemplazar el sistema, y mucho ha sucedido desde entonces. La Unión Soviética y el Comando Aéreo Estratégico desaparecieron. El complejo de la montaña Cheyenne ya no es la sede de Comando de Defensa Aérea de América del Norte, y hoy alberga solo una décima parte de los empleados que tenía en su apogeo en 1979. El riesgo hoy de que una guerra nuclear comience debido a una falsa alarma es incierto, pero aún real. En última instancia, décadas de falsas alarmas en Estados Unidos y la Unión Soviética nunca resultaron en lo que Harold Brown denominó acciones irrecuperables. El evento, en 1979, fue pequeño y se informó de manera inexacta en ese momento. La gran mayoría de los miles de millones de personas del mundo durmieron sin saber que algo extraordinario había sucedido en la madrugada del 9 de noviembre. Ya sea que esto sea solo un recuerdo de las tensiones del pasado o una advertencia de los riesgos del futuro, es una historia que merece ser recordada. Soy el Chico de la Historia y espero que hayas disfrutado esta edición de mi serie 5 minutos de historia, fragmentos cortos de historia olvidada de 5 a 10 minutos de duración. Si te gustó, por favor haz clic en el botón de me gusta a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Con gusto responderé. Para obtener 5 minutos más de historia olvidada, solo necesitas suscribirte.